Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Como habrán visto en el título, en este video les hablo de las consortes que tuvo el sultán otomano Ibrahim I, apodado el Loco. No voy a hablar ni de Turhan ni de Umayya porque ya hice sus videos que se los voy a dejar en la descripción. Este video es a pedido de Teli Umayya Azeki. Ibrahim tuvo muchas consortes, cerca de 300 aproximadamente, que de muchas no sabemos sus nombres. También el sultán se casó legalmente con Umayya. La primera concubina fue Turhan, quien tendría el futuro Mehmed IV, y como dije, ya tengo su video hecho. La próxima fue Salija Dilasub, que se cree que era serbia y que habría nacido en 1627 con el nombre de Catarina. En 1642 tendría a su hijo Suleimán, el futuro Suleimán II, siendo mellizo con su hermana Gulsum, y en 1646 tuvo a Aise. También puede ser que haya tenido más hijos, pero no se tiene registros. A comparación de las otras Azekis, Salija recibía más dinero que las otras. Para 1648, Ibrahim es destronado y luego estrangulado, asumiendo el trono el hijo mayor de Ibrahim y de Turhan, Mehmed IV, teniendo solo 6 años, con la particularidad de que la regente sería su abuela Kösem. Como era la costumbre, todas las concubinas del sultán muerto iban al viejo palacio y los príncipes encerrados en los que se conoce como jaula de oro o cafés. Para 1651, Kösem quería destronar a Mehmed porque Turhan quería ser la valide sultán y Kösem veía más manejable a Salija, tratando de poner a su nieto Suleimán. La cuestión, que Turhan se entera y logra que Kösem fuera asesinada en 1651. Salija estuvo en el viejo palacio hasta la muerte de Mehmed en 1687 y asume el hijo de Salija, Suleimán II, convirtiéndose Salija en valide sultán. Ella no intervino en asuntos de política, sino que se ocupó de la caridad y el harem, aunque su hijo no dejaría herederos. Salija murió el 4 de diciembre de 1689, siendo enterrada en la mezquita de Suleimán el Magnífico en la actual Estambul. La próxima consorte, también Azeki, fue Hatice Muazzez. Se cree que nació cerca de 1628, posiblemente llamada Eva, y tal vez nació en Polonia. Cerca de 1641, ingresó al harem de Ibrahim y en 1642 tuvo una hija llamada Fatma y para 1643 al futuro Ahmed II, convirtiéndose en Azeki. En 1648, como dije, Ibrahim fue depuesto y estrangulado y asciende Mehmed IV y luego el problema entre Turhan y Kösem, que terminaría con la muerte de Kösem. Hatice y sus hijos fueron al viejo palacio. En 1687, antes de morir Mehmed IV, hubo un gran incendio en el viejo palacio. Todas las personas fueron salvadas por los criados, aunque muchas con diferente grado de quemadura. En el caso de Hatice fue grave y falleció al otro día, el 12 de septiembre de 1687, sin poder ser valide sultán. Fue enterrada en la mezquita de Suleimán el Magnífico. La próxima consorte fue Leila Zabakli, que posiblemente nació en 1629, y una de las teorías es que era descendiente de Maidebran, consorte de Suleimán el Magnífico. Otra, que era de Serbia o Cáucaso, llegando al harem en 1643. En 1644 se convierte en Azeki al tener al príncipe Selim, en 1646 a Tique y en 1648 a Bikan. Como todas las consortes, luego de la muerte de Ibrahim, fueron con sus hijos al viejo palacio. Su hijo Selim fallece en 1669 y luego ya no se sabe qué pasa con Leila, solamente que falleció luego de 1690. Otra concubina fue Aise, que tuvo un hijo llamado Murad en 1643, pero que fallecería en 1644. La próxima concubina fue Maijenber, que tal vez nació en 1626 y que en 1642 tuvo a Kaya y en 1644 tuvo al príncipe Osman, que falleció en 1646. Otra concubina fue Sibekar,
que nació en 1630 y que tuvo en 1646 al príncipe Bayaceto o Singahir, que murió el año siguiente. Sibekar, cuyo nombre de origen era María, provenía de Armenia, y se cuenta que en 1644 Ibrahim ordenó buscar a la mujer más rellena en el imperio, encontrando a Sibekar. En los últimos años mentalmente estable de Ibrahim, Sibekar tuvo mucha influencia sobre él. Se cuenta que ella difundió un rumor de que alguna de las concubinas de Ibrahim tuvo una aventura con otro hombre. Ibrahim dio la orden de torturar a quien sea hasta saber quién era esa concubina. Nunca lo supo, y entonces ordenó poner a sus casi 280 concubinas, excepto las asequis, en sacos y que las tiraran al Bósforo y se ahogaran. Solo una fue salvada porque de milagro pasó un barco. Qosem se enteró que Sibekar tiró ese rumor y la invitó a cenar, dándole comida envenenada, falleciendo en 1647. A Ibrahim se le dijo que murió de causas naturales y Sibekar está enterrada en la mezquita de Santa Sofía. La última sequi con la que Ibrahim se casaría legalmente fue Teli Umaya, y como dije, ya tengo su video hecho. Como había comentado, Ibrahim tuvo muchas otras consortes, pero de ellas no sabemos sus nombres. Bueno, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. No se olviden de suscribirse y activar la campana. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.